binarios. Entonces a veces hablo un poco de la historia de la perspectiva, entonces voy a tomar ese tema platicado así y les puedo dar algunos documentos. Durante la historia de la humanidad, digamos que ha habido un gran desarrollo, por un lado, de elementos de carácter técnico-científico, o sea, algo que nos pueda ser útil para poder, digamos, progresar o crear mejores situaciones en general para la humanidad. Sí, se descubre el fuego y nos sirve para otras cosas, etc. Es la historia de la humanidad y que deriva en muchas ocasiones en cuestiones de ciencia, incluso muy sofisticada, como todo lo de la física cuántica, por ejemplo, ahora que está muy reciente, por así decirlo, que ni siquiera sabíamos qué tanto nos podía servir, pero estamos encontrando que ya tiene ciertas utilidades ya en este momento y que el mundo está cambiando en función de eso. Ahora, al mismo tiempo está toda la historia, digamos que una cuestión es la parte histórica, incluso estadística, de qué ha venido progresando, cómo la humanidad ha venido creciendo, desarrollando cosas, etc. Y está toda la parte subjetiva, o sea, cómo hemos progresado como seres humanos, digamos, ¿no? Y como sociedad en este conjunto de los seres humanos. Uno de los problemas que se ha dado es que estas vertientes de desarrollo han venido como por separado y a veces han chocado. Por ejemplo, el hecho del choque entre las creencias y los saberes. Entonces ha habido momentos críticos, digamos, en la historia de la humanidad en los cuales han chocado. Por ejemplo, de repente se considera que la Tierra es plana, o se considera que la Tierra es el centro del mundo, por lo tanto el Sol gira alrededor de la Tierra. En este momento, poco a poco se concibe la posibilidad de que la Tierra gire alrededor del Sol y entonces el centro del mundo deja de ser la Tierra o el ser humano incluso, sino el Sol o incluso galaxias completas, o sea, este universo gigantesco. Durante un momento dado me voy a atrever a considerar que hubo choques porque se parecía que se fracturaban unos de los elementos o de creencia o de la ciencia. Por ejemplo, el hecho de imaginar o de considerar que la Tierra no era el centro del universo y que el ser humano no era el centro del universo, parecía cuestionar la existencia de Dios, porque Dios, o sea, según la Biblia, Dios es el que crea al ser humano y crea la Tierra, y en fin, somos el centro. Entonces la Iglesia, la parte institucional, digamos, de las religiones, consideró que esto venía a cuestionar la existencia de Dios y evidentemente se opuso durante mucho tiempo a toda la cuestión del desarrollo científico en ese sentido. Claro, el mundo ha avanzado, ha venido siendo aprobado, aceptado por la propia iglesia o las iglesias, porque son muchas de las diferentes maneras de creer y de pensar. Todo ha venido acomodándose a circunstancias, pero sigue habiendo algunos choques. Hoy en día, por ejemplo, uno de los grandes choques de los que estamos hablando es toda la cuestión del cambio climático. Es muy importante porque el cambio climático es algo que para los científicos es evidente y está probado y comprobado, etcétera, pero que para algunas personas, por razones diferentes, sea de creencia o sea de intereses económicos de alguna naturaleza, han venido, digamos, cuestionando el asunto, incluso tomando decisiones de alta política, en este caso, que han venido a dificultar, digamos, algunos elementos de progreso. Entonces, nos encontramos en un momento crítico. ¿Cuál es el otro momento crítico, digamos, en la historia de la humanidad que me gustaría citar y que ya tiene que ver con prospectiva? A ver, antes de la prospectiva, digamos que todo el desarrollo científico incluso estaba separado. Estudiábamos matemáticas por un lado, biología por el otro lado, física por el otro lado, y no las vinculábamos. Poco a poco hubo esfuerzos de lo que llaman la interculturalidad o interdisciplinariedad, que permite, digamos, hacer algunos engarces de unas con las otras, desarrollos físicos que sirven para la medicina y cosas por el estilo. Pero de cualquier manera, el estudio, la misma escolaridad nos ha llevado a separar las áreas de conocimiento. Y esto se ha dado igual que las áreas de creencia, o sea, la moral, la ética estaban como separadas. Entonces, esto es, digamos, la historia. Hubo un momento en
en esta parte de la historia de la humanidad en la cual algunas personas pensaron que era muy importante tener visiones diferentes. Le llamamos cambio de paradigma. Paradigma significa reglas del juego, por lo tanto cambio de reglas del juego, que aquellos en lo que nosotros pensábamos ya no es exactamente lo mismo que debiéramos seguir pensando, porque la realidad nos está confrontando con hechos diferentes a lo que teníamos pensando. Entonces, este momento clave, yo diría, es la Segunda Guerra Mundial. Es un momento crítico en la historia de la humanidad. Durante la Segunda Guerra Mundial, digamos que hubo una separación importante en el planeta de maneras de conquistar prácticamente el mundo. Entonces emergió el creciente imperio alemán y emergió aquellos que no estaban de acuerdo con esa manera de pensar o esas conquistas. Los alemanes comenzaban a invadir parte de Europa, incluso a atacar incluso Inglaterra, bajaban hasta la mitad de Francia más o menos, ocupaban Francia, ocuparon territorios de Bélgica, de Holanda, etc. Esto era la situación en ese momento y los Estados Unidos encabezaron un movimiento junto con los ingleses para hacer, digamos, la guerra en contra del imperio alemán, o del creciente, digamos, imperio alemán, que progresaba, tenían mucho desarrollo, mucho financiamiento, mucha inteligencia, era muy conocida la inteligencia alemana. Sin embargo, los Estados Unidos organizaron, digamos, con Inglaterra, esto que sería el bloque occidental, por así llamarle, y México incluso se adhirió en un momento, hubo discusiones en la historia de nuestro país, cuando nos podíamos haber asociado con los alemanes o con los americanos. Nos asociamos con los americanos, les aportamos un pequeño batallón de aviadores que participó durante la guerra. Bueno, pero era la Segunda Guerra Mundial, y durante la Segunda Guerra Mundial alguien dijo que lo importante de la guerra es ganar la guerra. O sea, que no se trata de ganar batallas, sino de ganar la guerra. Esto comenzó a teñir una manera de pensar que es un cambio de paradigma, que quiere decir el largo plazo sobre el corto plazo. Las batallas son de corto plazo, la guerra es de largo plazo. El criterio anterior a esto, militarmente hablando, era un criterio de decir el único camino para ganar la guerra es ganar una batalla después de otras. Digamos, es la escuela napoleónica. Napoleón es así, cuando perdió la guerra también. Entonces, esa manera de pensar había que cambiarlo. Había que cambiarlo de decir, incluso estratégicamente, estoy hablando de estrategia militar en este momento, estrategia de guerra. Entonces alguien dijo, además, no solamente que se trata de ganar la guerra, sino que hay batallas que conviene para perder, para ganar la guerra. Eso es muy importante, porque es una estrategia militar diferente a la tradicional. Y es un cambio de paradigma. Quiere decir que hubo batallas, y las hubo efectivamente durante la Segunda Guerra Mundial. Creo que no es el momento de abundar sobre esa parte, pero en fin, las hubo, que convino perder para distraer al enemigo, entre otras cosas, y permitir el famoso desembarco del día D. Entonces, estas son premisas, son elementos de manera de pensar diferente. Se dieron muchas más, estuvo todo el espionaje, el contraespionaje, los famosos códigos y códices que había que traducir, todo lo que conocemos en novelas y en películas y cosas por el estilo. Todo eso es cierto, pero estuvo alrededor de este cambio de paradigma de qué había que hacer para ganar la guerra. Entonces, ¿qué hicieron los Estados Unidos? Porque Estados Unidos fue la cabeza, digamos, de este grupo que se condujo junto con Inglaterra, junto con Churchill en este caso en Inglaterra. Los Estados Unidos decidieron crear un consejo de guerra. Antes no había consejo de guerra porque los Estados Unidos no estaban en guerra. Es decir, crearon un consejo, también es un cambio de paradigma, es crear un órgano de gobierno que se dedique a cuestiones de guerra, financiar dinero con esto. El criterio tradicional de un consejo de guerra, sobre todo en los países europeos y asiáticos que conocemos, o que conocieron, vamos haciendo un consejo de guerra con quienes tienen experiencia en guerra,
¿Quiénes tienen gran experiencia en guerra? Pues los militares. O sea, los militares, sobre todo aquellos que tienen ya muchos años o muchas estrellitas o muchas medallitas por los diferentes elementos que hubieran podido llevar a cabo a lo largo de sus carreras militares. Pero dijeron, probablemente tenemos que cambiar de paradigma. Y entonces el Consejo de Guerra ya no se nutrió de militares o solo de militares. Se incorporaron cambios de paradigma. Y voy a citar solamente dos para citar un ejemplo de lo importante que esto es. Uno de ellos fue H.P. Morgan. H.P. Morgan era el banquero del mundo. Y todavía sigue siendo banquero importantísimo. H.P. Morgan era un individuo que no solamente era un buen contador público, o no solamente era un financiero, sino que además era un agente capaz de financiar la guerra. O sea, una guerra no se puede hacer sin dinero. No se pueden comprar o avituallar tanques o barcos o lo que fuera, y capacitar gente, uniformes y armas y todo, si no hay dinero. Entonces él fue una persona que aportaba un saber que no era tradicional de los militares. Otra persona muy importante que formó parte del Consejo de Guerra era Oppenheimer. Oppenheimer tampoco era tampoco el gran científico. El científico era Albert Einstein. Pero él era un agente cercano al conocimiento de Albert Einstein, pero que fue capaz de diseñar la bomba atómica. Para ello tuvo incluso dos colaboradores húngaros, por cierto, o de origen húngaro, que hicieron todo este sistema para hacer la bomba atómica. Y la bomba atómica fue un elemento clave, estratégico, para ganar la guerra. Sobre todo ganarle al área del Pacífico, a los japoneses que entraron en guerra, que habían, digamos, bombardeado. En ese momento es muy importante no solamente el hecho de la bomba atómica o dos bombas atómicas que hicieron explotar, sino que además asustaba al enemigo y le demostraba que eran más potentes de lo que aquellos otros creían. Todo esto se hizo en secreto. Todo esto es secreto militar y nadie en la sociedad civil sabía más que estaban en guerra. Entonces sabían que sobre todo los hombres, eran pocas mujeres, pero sobre todo los hombres iban a la guerra y las mujeres tenían que comenzar a hacer incluso trabajo de lo que los hombres acostumbraban a hacer, incluso en las fábricas, etc. Todo eso son cambios de paradigma, cambios de reglas del juego. La sociedad era otra y la intencionalidad era otra. Finalmente se ganó la guerra. Y yo diría que aparte de la cuestión militar, que no puedo yo, digamos, menospreciar, hay dos elementos de carácter de conocimiento que entraron mucho en el juego para ganar la guerra. Uno es lo que se llama, lo que es hoy en día prospectiva. Se llamaba y se llama todavía en Estados Unidos estudios de futuro. El futuro por sobre todo lo que es más cercano. Se llama prospectiva, el título viene de Europa, realmente la palabra prospectiva, aunque ya está haciendo en Estados Unidos. Y el otro elemento muy importante era la investigación de operaciones, que era también un elemento, y esto quizás es importante para lo que ustedes están haciendo, cómo toda esta cuestión de los matemáticos y cosas por el estilo que estaba en los salones de clase o en investigación, cómo podía llevarse a la práctica, cómo podía aterrizarse. Y la investigación de operaciones, cosa que es lo que yo estudié hace muchísimos años, lo que permitió es precisamente optimizar los recursos, o sea, poder llevar una cantidad gigantesca de barcos, por ejemplo, a Europa para el desembarco, unos chiquitos, unos grandotes, unos muy rápidos, otros muy lentos. Además estaba la amenaza de esos submarinos. En fin, había muchísimos factores involucrados y la investigación de operaciones logró hacer una serie de planteamientos de matemática aplicada. O sea, lo muy importante es la aplicación, que para ustedes deviene muy importante. Okay. Esto es asunto de guerra y finalmente los occidentales ganamos la guerra. Yo no estaba ahí, pero en fin, ganamos la guerra. Y esto cambió el mundo, cambió totalmente las relaciones del mundo. No se ha estudiado tanto, pero también estuvo el impacto de lo que los rusos mismos hicieron para poder invadir una parte de Alemania y llegaron prácticamente juntos a Berlín, los ingleses, los americanos, los rusos y hasta los franceses.
que el único territorio verdaderamente ocupado, muy ocupado, fue el de los franceses. Pero era toda la resistencia de Europa centrada, conocemos más la resistencia de los franceses, pero porque ahí fue el desembarco y ahí fueron colaboracionistas, digamos, con ellos. Todo esto es la historia original de lo que hoy llamamos planeación prospectiva. O sea, tiene que ver con planeación. Todo lo que diga planeación tiene que ver con el futuro. Ok. Aquí las reglas del juego que rompimos también es muy importante. Se trata de romper reglas del juego, se trata de romper paradigmas, de crear rupturas, no continuidades, no seguir pensando o haciendo lo que se estaba haciendo. Y ese es el cambio que hemos venido proponiendo. En esta consideración fue particularmente importante cuando termina la guerra, ya no se justifica el consejo de guerra, no hay guerra. Sabemos todos que sí hay una guerra, está la Guerra Fría o guerra no declarada, como le llaman, todos lo sabemos, pero no estaba declarada la guerra, por lo tanto no se justificaba pagar un departamento que se ocupara de la guerra. Entonces comienza lo que sería la separación de elementos que estudian, proponen elementos de guerra, pero fuera del gobierno. Entonces se crean una serie de instituciones fuera del gobierno, como consultores especialistas, que comienzan a trabajar ya no solo para el gobierno o para cuestiones militares, sino también para cuestiones civiles. O sea, se comienzan a interesar en esto que hoy denominamos prácticamente la globalización. Es decir, comienzan a dar servicio a la sociedad civil. Dentro de este mismo panorama se crea en Europa un organismo que tiene que ver con la cuestión de prospectiva. Incluso nace originalmente en Francia, porque ya había estudios, digamos, en la academia, en el Conservatorio Nacional de Artes y Ciencias de París. Comienza a estudiarse estos técnicos de la complejidad, etcétera, y de la prospectiva. Pero estaba todo en un salón de clase, no se había manejado. Entonces emerge allí un individuo, que por cierto es belga, ni siquiera es francés, que se llama el Barón de Jouvenel, Bertrand de Jouvenel, que dice, esto nos puede servir para planear un poco lo que el futuro pudiera ser diferente a lo que tendería a ser. ¿Qué tendería a ser? Pues la guerra, que los alemanes invadieran, que es lo que querían conquistar de alguna manera, poder tener elementos que permitieran impedir este ascenso del imperio alemán y que pudiera cada una de las naciones. La gran diferencia es que además Europa son muchos países, no es como Estados Unidos que son estados dentro de un solo país. Entonces ahí había que ensamblar, lo hizo este Barón de Jouvenel, creó el grupo Futuribles. Hoy en día el grupo Futurible está asentado nuevamente en París y lo maneja el hijo de Bertrand, que es Hugh de Jouvenel. Es para ustedes. Ay, muchísimas gracias. El evento que se dio es que el grupo Futuribles, que está con Hugh de Jouvenel, ahora yo he tomado cursos ahí, he estado en sesiones con ellos, he trabajado con ellos, es un enfoque ligeramente diferente al enfoque americano. Entonces pudiéramos decir que tenemos la escuela americana y la escuela europea. Voy a hablar un poquito de las dos. La escuela americana, ya en la sociedad civil, deriva en una serie de organismos, unos que están más vinculados con cuestiones de guerra y otros no, y algunos que comienzan a crecer que tienen interés en la sociedad civil. Se crea, por ejemplo, la Sociedad Mundial del Futuro, la World Future Society. Es muy importante porque comienza a pensar en el futuro de la humanidad, no en función de la guerra, sino en función de lo que pueda ocurrir en la humanidad. Y se crea ya con una intencionalidad de la sociedad, de proteger a la sociedad civil. En Estados Unidos, este grupo tiene un capítulo en México, hay un capítulo de la Sociedad Mundial del Futuro en México, que también ha venido trabajando un poco sobre ello. Voy a pasarme a Europa rápidamente. En Europa, el grupo Futuribles comienza a desarrollar una metodología que ya tiene que ver ya no solo con el estudio del futuro, sino con el estudio de las estrategias para construir el futuro. La escuela americana tiene algunas diferencias en ello. Unos hablan de retos, otros hablan de objetivos, etc. No voy a hacer ahorita mucho la diferencia. Los dos son capítulos que de alguna manera ya tenemos en México. Ahora, probablemente voy a saltar a un rubro muy importante
que se denomina el Club de Roma. Es probable que muchos de la audiencia haya oído hablar del Club de Roma. El Club de Roma también es un grupo, digamos, de gente internacional. Ahí sí participó México. Está un individuo que se llamaba, ya murió desafortunadamente, Víctor Urquidi, que estuvo muy vinculado con cuestiones de prospectiva, que fue uno de los miembros del Consejo de la Fundación Javier Barros Sierra, que es una de las instituciones importantes en materia de prospectiva. A mí me tocó dirigirla en un momento dado. El grupo del Club de Roma, lo que dijo, en el futuro la humanidad está creciendo a determinada velocidad. Esto se los puedo dar por escrito. Es que está creciendo a determinada velocidad, pero los recursos que la humanidad necesita no están ni desarrollándose ni creciéndose a esa velocidad. Es más, pueden estarse agotándose. Por ejemplo, el agua limpia o el agua incluso potable. Por ejemplo, el aire. El aire puede estarse consumiendo con materia de contaminación ambiental. Todavía no estábamos en esta crisis que hoy estamos viviendo, pero ya se veía venir los problemas con el aire y con contaminación de otra naturaleza, la basura, por ejemplo, y cosas por el estilo. ¿Qué otra cosa? Pues los alimentos, es decir, sin alimentos no podía haber seguido creciendo la humanidad. Eso es muy importante, es parte de la historia y se los platico porque ustedes me lo pidieron así. Entonces, en esto lo que hizo el Club de Roma determinó que efectivamente hay un momento clave donde las muchas variables que se podían estar utilizando podían llegar, digamos, a un punto crítico, en donde no alcanzaran los alimentos, ni siquiera la tierra cultivable alcanzara para generar los alimentos necesarios. Y ese punto crítico estaba algunos años adelante. Esto sucede por los años de más o menos 1960, y es la posguerra, y es en la parte civil, digamos, de la población. Y estaríamos hablando casi de tiempos muy cercanos a los nuestros. Entonces, para eso el Club de Roma incorporó esto es muy importante, incorporó algunos elementos técnicos y científicos. Para citar dos elementos muy importantes. Ya había una primera conciencia de que las variables eran muchas, o sea que no se trata de una variable, no se trata del agua o no se trata del alimento, sino de una combinación de muchos elementos, y que entonces el número de variables tenían que visualizarse en el largo plazo, que iba a pasar en el largo plazo, y que ese número de variables era demasiado complejo para los cálculos. Había que hacer muchos cálculos porque era una cuestión de combinación de factores. Y esos cálculos hubiera requerido de mucha gente que los tuviera que hacer y mucho tiempo para hacer esos cálculos que se tenían que hacer. Esa era la matemática de la época. Pero bueno, inventamos las computadoras. Por eso digo que hay un desarrollo tecnológico, que hoy conocemos mucho más. Pero ahí emerge, se inventa por otra razón, se inventan para hacer censos y cosas por el estilo. De cualquier manera, la computadora es un instrumento capaz de hacer muchas operaciones en muy poco tiempo. O sea, claro, hay que cuidar que no le metamos basura para que salga basura, como dicen. Pero una vez cuidado ese elemento, es muy importante. Entonces la computadora comenzó a operar y visualizar estos procesos. Pero había otro elemento. En investigación de operaciones, que es algo de lo que platiqué, hay uno de las metodologías se llama programación lineal. Trabaja con líneas rectas, o sea, líneas de primer nivel, digamos, en las ecuaciones matemáticas. Y con las líneas rectas logra hacer una gran cantidad de elementos, pero la vida no es recta. Entonces todos estos elementos de los que estamos hablando tenían formas de curvas. O sea, y para poder trabajar no solamente curvas, porque tenía que ser progresivo, sino la combinación, los cruces entre curvas y ya no entre rectas, las cosas se complicaban. Entonces tuvieron que inventar lo que se llama la programación lineal, que es una matemática sofisticada con una aplicación muy directa, en este caso para el Club de Roma. Esto lo desarrollaron en el MIT, realmente fue cosa de científicos, pero es la ciencia aplicada, que es uno de los elementos que más adelante vamos a conversar. Entonces, la tecnología y la ciencia sí tienen un rol muy importante,
¿Qué se tenía que hacer? Primero que nada se tenía que estudiar cuál era el futuro de la humanidad si las cosas continuaban así. Comenzó a haber una primera gran conciencia de que el futuro ya no es igual al pasado, ya no es la simple continuación del pasado, que incluso en estadística hacemos proyecciones, o sea, en vista de que el pasado es así, la proyectiva, incluso estudios muy sofisticados de carácter, por un lado de análisis estadístico o de análisis probabilístico, nos da una tendencia y un cálculo de la tendencia, incluso desviaciones de esa tendencia. Técnicamente hablando, cuestiones de varianza o de desviación estándar y cosas por el estilo, pero es la tendencia. Supone que el futuro es la simple continuación del pasado. La perspectiva aporta, digamos, esta visión de que el futuro ya no es la simple continuación del pasado, que hay rupturas. Y que de estas rupturas hay unas rupturas que se dan por naturaleza y otras rupturas que nosotros los seres humanos podemos gestar. Quiere decir, podemos alejarnos de una manera de un futuro catastrófico. Entonces lo que logra el Club de Roma con un librito un trabajo muy interesante que se llama Los Límites del Crecimiento, recomendaría su lectura por cierto, es decirle a la humanidad, si seguimos como vamos, esto se va a acabar. Ahora, ese acabar tuvo un tinte estratégico. Por ejemplo, hablé mucho de ello en el caso de Acatlán porque se dedican a la comunicación. Es decir, todos estos gentes se dedican a eso. La comunicación divino muy importante. ¿Qué tenía que hacer el Club de Roma en función de sensibilizar a la gente del peligro que los estaba amenazando? Tenía que presentarlo de una manera que le llegara al corazón, al alma de las gentes. Entonces, en lugar de decir que en el futuro el número de habitantes en este planeta tenía que ser menor porque los recursos que se requerían para ello, esto sería técnicamente hablando, esto no lo iba a entender nadie o nadie lo iba a sensibilizar. Entonces dijeron, el mundo se va a acabar. Esta palabrita de que estas palabras que el mundo se va a acabar, es una estrategia de comunicación. El mundo no se iba a acabar en ese momento por esa función, pero sí iba a tener límites el crecimiento del número de habitantes en el planeta o en una región determinada. Pero lo que ellos comunicaron que el mundo se iba a acabar ya no venía de las creencias populares, de Nostradamus, que hablaba de que en vista de que nuestros pecados y no sé qué, nosotros tendríamos que pasar a la muerte natural y digamos al infierno, ni siquiera tendríamos acceso al paraíso, porque no nos habíamos portado bien. Todo esto que eran creencias populares no acababa de convencer a la gente, menos a la gente medio científica o medio estudiada. Esto es sumamente importante. Entonces lo que ellos dijeron, el mundo se va a acabar, tenemos que comunicarlo, y se lo comunicaron a todo el mundo. Y todo el mundo se asustó, porque eso de que el mundo se va a acabar asusta a cualquiera. Y si decimos además que lo dicen las computadoras y que lo dicen las matemáticas, que eran casi nuevos dioses creados por los seres humanos, pues como que tenía que ser verdad. O sea, tenía tintes de verdad y asustaba a la gente. Incluso a los más doctos, digamos, no solamente al pueblo en general, sino realmente a la gente que comunicaba ideas, que eran filósofos, matemáticos, lo que fuera. Entonces, esto nos llevó a las Naciones Unidas. En las Naciones Unidas dijeron, sí, es un problema de la humanidad y tenemos que actuar con los diversos países. No somos jefes de los países, cada país es autónomo en ese sentido, tiene sus propias gobernanzas, etc. Nosotros tenemos que actuar en consecuencia, tenemos que convencerlos, tenemos que crear una incitativa de políticas públicas. ¿Qué son políticas públicas? Son cambios de paradigma. Es decir, y México adopta algunas de estas políticas públicas. ¿Cuáles son las dos importantes que emergen de este planteamiento, digamos, ya internacional? Ya están la Liga de las Naciones, ¿cómo se llamaba? Uno de ellos tiene que ver con los alimentos. O sea, ¿cómo le hacemos para tener más alimentos en vista de que no va a haber suficientes para la humanidad? Y se creó algo que se llamó la Revolución Verde. México fue cabeza en la Revolución Verde. México tuvo un rol que jugó muy importante. Había aquí un agrónomo que se llamaba Burla, acaba de morir hace unos 2 años.
Y Burlag había desarrollado esto que es, ¿cómo le hacemos para que la tierra rinda más? Claro, en ese momento hablábamos de fertilizantes, de insecticidas, de cosas de esta naturaleza. Todavía no hablamos del cambio genético, ya hablamos a hoy en día. Eso fue la Revolución Verde, se trató en México, se trató en el mundo. No tuvimos todo el éxito que hubiéramos querido tener, nos ha fallado en muchas ocasiones en México. Pero de cualquier manera fue una, digamos, estrategia para poder evitar que el mundo se acabe tan pronto, digamos, o sea, de manera por lo menos alejar ese final de mundo que estaba preestablecido de algún modo. Muy importante. ¿Cuál fue el otro? Bueno, el otro elemento de la verdadera mayor importancia, que se trata, digamos, lo que se llamaba el control de la natalidad, la planeación de la población, la planeación del crecimiento de la población. Y entonces se crearon, incluso México, claro, ya se había adaptado. En el caso mexicano creamos una serie de eslogans y de cuestiones que aparecieron en la radio y hasta en la televisión en un momento dado, que México, de alguna manera, paternidad responsable, me acuerdo de esa etiqueta, la familia pequeña vive mejor, en fin, iniciativas. Entonces esto generó un cambio cultural, digamos, en las casas. Esto se asocia con otra serie de consideraciones, porque eso no es tan sencillo. Por ejemplo, hay una migración muy importante del campo a la ciudad. Las familias en la ciudad son menores, porque además en el campo todavía los niños trabajan y son casi empleados de sus papás, entonces había que tener muchos hijos. Cuando pasamos a la ciudad ya no tenemos ni siquiera el dinero suficiente para tener muchos hijos, y los hijos pues van a tardar mucho en comenzar realmente a tener ingresos y a tener sus propias familias. Pero esto fue de la mayor importancia, y entonces se hicieron una serie de actos, algunos no muy dignos, vamos a llamarle, porque no solamente se hicieron campañas que a veces no convencen a la humanidad, sino que se hicieron acciones, digamos, que yo hoy llamaría contra los derechos humanos. Por ejemplo, las gentes que acudían al servicio médico que otorgaba el Estado, incluso las clínicas del Estado, el propio Seguro Social, etcétera, eran gentes que muchas veces iban porque estaban embarazadas. Entonces, las mujeres, claro, los hombres no, iban embarazadas, y en lugar de preguntarles si querían tener más familia, de hacer una consulta o incluso una comunicación, digamos, en la sensibilización de la conveniencia de tener una familia menor, simplemente les amarraban las trompas y no les decían nada. O sea, no había ni comunicación, ni consulta, ni tomar en cuenta al otro. Se trataba drásticamente de reducir el crecimiento de la población en este país como en todos los demás países, o casi todos los demás países del mundo. Hay países que tuvieron incluso avanzadas que han sido muy criticadas en un momento dado. Fue el caso de algunos países de Europa, fue el caso de China, que fue muy famoso por toda esta cuestión de que no se les daba permiso de tener hijos, como máximo un hijo, y además tenía que ser varón. O sea, una serie de consideraciones que hoy estaríamos asustados en función de derechos humanos. Todo esto es de esa época. ¿Qué ha venido sucediendo? Que los países paulatinamente han venido considerando que efectivamente hay que tomar en cuenta la visión global. O sea, esta visión de que unas variables inciden sobre otras. Y eso es lo que se comenzó a manejar en materia de prospectiva, que es de lo que vamos a hablar. ¿Qué es eso de la prospectiva? Bueno, la prospectiva, digamos, es la búsqueda del mejor de los futuros posibles. Esto es lo que pretende la prospectiva, o sea, ante la posibilidad, no la posibilidad, ante la certeza que el destino como tal no existe. O sea, si el destino consideramos que existe, que va a suceder, no tenemos ninguna decisión que tomar. Va a suceder de todos modos. Es decir, si me voy a morir, me voy a morir. Si me voy a sacar la lotería, me la voy a sacar. Si voy a progresar en la vida, voy a progresar. No tengo que hacer ningún esfuerzo. El destino está preestablecido. Y en eso pues contribuyeron muchas de las creencias populares, incluso hasta las religiones en un momento dado. Sin embargo, ante esta posibilidad que el destino pudiera ser múltiple, que ya no fuera una continuación del pasado, tendencia, sino que fuera posibilidades,
apertura de posibilidades, ya no hablamos solamente de probabilidades, sino de posibilidades. Entonces, incluso en materia del estudio del futuro, había una palabra que se llama futurable, que era el probable, el futuro más probable, y pasamos al futurible, que es el futuro posible. Y el futuro posible puede ser diferente al probable. O sea, o tenemos que hacerlo probable. Eso es verdaderamente lo verdad. Ese es el cambio de paradigma. Primero, rompemos con el criterio de destino preestablecido. O sea, tenemos que ver que hay otros destinos posibles. ¿Cuáles son? Pues unos muy optimistas y otros muy pesimistas, y de esto está llena la prensa, ¿no? De que nos asustan con los pesimistas o que nos hablan de los sueños dorados hasta de la ciencia ficción. Bueno, entonces, ante esto había que trabajar y no había ciencia que lo acordara. ¿Qué hizo de alguna manera la prospectiva como una aportación a esta manera de pensar? Lo primero dijo, efectivamente, el largo plazo es prioritario sobre el corto plazo. La visión del largo plazo, que es muy difícil de conocer, es el futuro, pero ya no es el futuro soñado, imaginado de la ciencia ficción, sino futuros posibles. En los futuros posibles es muy importante que yo pueda tomar el largo plazo para ver cuál es el mejor de los caminos para alcanzar un mejor futuro que el futuro que fuera probable. ¿Está claro? ¿Sí? Ok, entonces, esto es romper con la tendencia y pasar a un algo más. ¿Cuál es ese algo más? El futurible. El problema es que no teníamos las matemáticas para eso. No teníamos los estudios de la ciencia unidimensional para cubrir algo tan pluridimensional como usted estaba proponiendo. Y comenzamos a hablar de escenarios. Todo lo que tiene que ver con prospectiva se trabaja como escenarios. Escenario quiere decir, no estamos sobre un solo objetivo, sino sobre un conjunto de elementos que pintan una realidad que puede ser diferente de otra realidad. Y entonces comenzamos a buscar etiquetas, y hay muchas etiquetas. El número de futuros posibles es infinito, es como una línea recta y sus puntitos, es infinito. Como no podemos trabajar con algo infinito, no nos cabe en la cabeza, necesitamos etiquetarlo. Entonces buscamos una metodología que nos permite etiquetarlo y además reducir el número de variables a las más importantes. Todo esto es materia de prospectiva. Pero entonces había que considerar el futuro, o sea, ¿para dónde voy? Y aquí vale la pena, por la audiencia, mencionar, a lo mejor algunos de las gentes de la audiencia han leído, o ustedes mismos, Alicia en el País de las Maravillas. No voy a hablar de los grandes científicos. Alicia en un momento dado le pregunta a un conejo, si recuerdo bien, ¿cuál es el mejor camino? Y el conejo le contesta, muy inteligentemente, depende para dónde vas. Ese depende para dónde vas son los futuros posibles. O sea, hoy tomado en perspectiva, claro, lo tomamos más filosóficamente, pero esa es la esencia. Pero lo más importante es saber para dónde vamos y luego definimos el camino que nos conviene tomar. Entonces, el largo plazo es prioritario para el corto plazo. La dificultad es, bueno, ¿cómo conocemos el largo plazo? ¿Cómo conocemos el futuro? La ciencia, la estadística nos dice una cosa, pero aquí estamos rompiendo con esas reglas del juego. ¿Cómo le hacemos? Y es lo que aporta la prospectiva. Entonces, el primero de los baluartes, digamos, de la prospectiva tiene que ver con cómo estudiamos ese futuro. Cómo determinamos algo que llamamos el futurible, que es el mejor de los futuros posibles. Esto quiere decir, para que sea mejor, quiere decir que hay otros. Yo no puedo tener algo que es mejor que otra cosa si no hay otra cosa. O sea, tengo que poder comparar. ¿Contra qué comparo? Bueno, comparo, por ejemplo, con un futuro catastrófico. ¿Qué pasa si las cosas van mal? Si tiembla, si vuelve a temblar en la Ciudad de México, lo que fuera. Es decir, es un futuro catastrófico. Si se cae el edificio, es un futuro catastrófico. Puede ser que haya certificaciones de que no se va a caer porque no se cayó la vez pasada, pero puede ser que se vuelva a caer. Es un futuro catastrófico. ¿Por qué? Porque puede ser que en lugar de 8 o 9 puntos, estemos hablando incluso de temblores muy superiores. Esto es de la mayor importancia. Tengo que saber qué es eso de catastrófico. También tengo que saber qué es eso de utópico o qué es eso de lo indeseable y lo deseable. Lo deseable es lo que me gustaría que fuera dentro de una cierta racionalidad. Y ahí entra la confrontación con la ciencia ficción. Porque en ciencia ficción todo es posible. Todo parece posible. Pero no nos dicen cuándo ni nos dicen cómo.
sencillamente es ciencia ficción. Es decir, íbamos a llegar a la luna, pero no nos dijeron cuándo y no nos dijeron cómo. Y ahora tenemos a Asimov y otros futurólogos muy importantes, pero que no nos dicen cómo, ni nos dicen cuándo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que, si todo va bien, pudiera suceder? O sea, si los planes nacionales de desarrollo, los planes estatales, regionales, sectoriales y todo lo que existe, que son muchas veces planteamientos de deseos, ¿sí? Si se pueden cumplir. Bueno, ese es un futuro deseable, esa es una utopía, todavía razonable. Es razonable porque está para el año 2030 o para el año 2050, no está para el próximo milenio o lo que fuera. Hay una diferencia importante, es algo que todavía vamos a vivir nosotros los que estamos hoy habitando, y nuestros hijos y nuestros nietos probablemente, pero no es lo que se va a vivir dentro de 1 o 2 milenios. No nos vamos hasta allá. Eso sí es ciencia ficción. Entonces, ¿qué puede suceder de aquí al año 2020 o 2025 o 2030? Y es a donde queremos ir. ¿Cómo queremos ir? Al mejor de los futuros posibles. Tiene que ser posible, tiene que estar entre esta catástrofe y este deseable o indeseable y el deseable, o entre utopía, y tiene que estar mejor que la tendencia. O sea, tiene que ser mejor. Para que sea mejor voy a necesitar estrategias, voy a tener que hacer algo. O sea, no voy a dejarlo esto al arbitrio de la naturaleza o a una cuestión de alguna creencia, esperanza, digamos, sin un fin concreto. No lo voy a dejar ahí, lo voy a hacer con algo que sí puedo hacer. En la milicia se llama estrategia militar. Aquí le hablamos de estrategia social o estrategia tecnológica que voy a utilizar yo para alcanzar un mejor futuro que el tendencial, y ese le llamo futurible. Es el mejor de los futuros posibles. Okay. Hasta ahí, digamos, uno de los elementos. ¿Cuál es el otro? Le denomino la holística. La holística es una palabra, también viene del medio eclesiástico, digamos, viene de la iglesia, que significa la totalidad. La palabra holística se usa en la iglesia porque simboliza a Dios como totalidad. Entonces, yo la uso aquí en términos matemáticos para determinar cómo mido la totalidad. Ya no estoy haciendo una variable por una variable, sino el conjunto de las variables. Y el conjunto de las variables, o de los indicadores, o funciones, como a veces les llaman, es el que me puede decir un cambio de paradigma. O sea, por ejemplo, una cosa es determinar el rol del Estado como se ha venido dando, o el rol de la educación como se ha venido dando, y otra cosa es determinar cuál debe ser o convendría que fuera el rol del Estado o el rol de la educación. Por ejemplo, voy a decir que el rol del Estado tiene que ver con una confrontación con la iniciativa privada. ¿Qué peso específico yo quisiera que tuviera este elemento del rol del Estado con el rol de la iniciativa privada, o de la globalización, o de la injerencia, digamos, de poderes o de capitales externos en un momento dado? Yo tengo que determinar qué me conviene. Entonces evidentemente eso es planeación, y ahora le llamamos planeación prospectiva. Esta complejidad, el problema que tiene es que son muchas variables. Hoy somos testigos de muchas variables y hay que aprender a trabajar con muchas variables. Manejamos muchas tecnologías. Cambio de escenarios, les voy a dar un libro que los menciona, si los quieren mencionar. Lo más importante es el criterio, la parte casi filosófica de creencia de que se puede hacer y de hacerlo, de llevarlo a cabo. La holística entonces nos permite una metodología que por ejemplo, nos permite detectar cuáles son aquellas cosas importantes que tienen mayor impacto para que yo pueda construir ese mejor futuro. O sea, dentro de estas 1000 variables o 100 variables, ¿cuáles son aquellas 10, 15 o lo que fuera que son manejables por mí, que serían como prioritarias? Por diversos criterios. Uno, porque puedo influir sobre ellas. Hay elementos sobre los que no puedo influir, están en manos de terceros, voy a ponerle una etiqueta. Las otras son donde sí puedo influir. Por ejemplo, sí puedo influir en el crecimiento de la población, sí puedo influir en la aceptación o no de la ingeniería genética para fines de alimentación. Ahí son decisiones de nosotros, los seres humanos, no vienen de fuera, vienen de nosotros.
Que se han consolidado de una manera que puede ser inconveniente en un momento dado, también es cierto. Bueno, esto es la holística, y la metodología de la holística, la metodología que utilizamos, el método más utilizado es el MICMA, que es un método francés, es un método que nos permita detectar cuáles son esas variables que tienen mayor impacto y que están a nuestra disposición para poder modificarlas. Yo puedo modificar un plan de estudios, un modelo educativo, está en mis manos, ¿sí? O sea, esto está en lo que yo pudiera considerar. Todavía hay que hacerlo bien, o sea, hay que tener una estrategia. Las estrategias se planean también, o sea, se planean con escenarios. Los escenarios son la combinación de esas variables o factores. Y yo puedo tener escenarios intermedios. Por ejemplo, si yo quisiera viajar de aquí a Acapulco, yo sé que hay escenarios pasando por Cuernavaca, pasando por Iguala, pasando por Chilpancingo, lo que fuera. Mi meta es llegar a Acapulco, y si mi meta es llegar a cierta hora, entonces vienen todas las consideraciones de qué se requiere para llegar a cierta hora, ¿sí? Si yo tengo un automóvil, lo tengo que ir a pie o a caballo. Si tengo automóvil, si tengo gasolina, si tengo dinero para la gasolina que voy a tener que emplear o para pagar las casas, todo eso es planeación. Pero ahora es una planeación de largo plazo. No se trata de llegar a Cuernavaca, se trata de llegar a Acapulco y que de llegar tal día a tal hora porque tengo una cita o lo que fuera. Entonces, eso que no es solamente Acapulco, lo estoy citando como ejemplo, puede ser llegar a cualquier lugar. Es más, tengo que de alguna manera que analizar, y todos lo hacemos. Cuando vamos a trabajar, siempre analizamos a qué horas tengo que salir, qué transporte tengo que tomar para poder llegar a determinada hora. O sea, lo hacemos incluso intuitivamente, pero lo calculamos. Si me cites a las 7 de la mañana, voy a salir a las 5 de la mañana. Si me cites a las 10 de la mañana, voy a salir a las 8 de la mañana. Y además tengo que considerar que a las 5 de la mañana el tráfico no es el mismo que el que tengo yo a las 8 de la mañana. No solo porque venga en coche, sino porque hasta con bicicleta o con el transporte público se complican mucho los horarios. Todo eso se considera en planeación. Y en planeación prospectiva, con una visión de que toma en cuenta a dónde quiero llegar, cuál es el mejor de los futuros posibles, a dónde Alicia quiere ir, y luego determina por dónde irse. Entonces, la estrategia es por dónde. En esencia, cuando yo hablo de escenarios, son elementos que visualizamos. O sea, algo que está sucediendo en un momento dado, aunque sea dentro de unos años. Está sucediendo en aquello que no existe. El futuro no existe. Lo estoy imaginando. Y lo estoy planeando, programando para que pueda existir. De eso se trata. Okay. ¿Cuál es el tercer elemento? Y voy a hablar de 3. Es la tríada. Como en todas las religiones, por cierto. El futuro tiene que llevarse a cabo. O sea, aquello que planeo, lo llevo a cabo. Y tengo que llevarlo a cabo, eso es lo que les preocupa a ustedes, ahí va. Primero por consensuamiento, tengo que ponerme de acuerdo. Otra palabra que viene del ámbito religioso es comulgar. Tengo que comulgar, tengo que ver qué son comunes. ¿Qué me es común a mí, con mi vecino, con mi asociado, con mi pareja, con mis hijos, con lo que sea? ¿Qué nos es común con mi sociedad, con mi país? ¿Qué nos es común? Y con esto yo comulgo. Quiere decir, me pongo de acuerdo. Tengo una direccionalidad. Esto de comulgar quiere decir, no solamente lo ofrezco en lo que digo. O sea, ya no voy a beber. Pero bueno, a lo mejor sigo viviendo. Vamos a decir, tengo que cumplir con lo que me comprometo. Y aquí uno de los problemas es que muchas veces somos tramposos. O mentirosos, o tramposos, o inconscientes. Yo creo que voy a poder dejar de fumar, o de beber, o de lo que fuera. No. Es decir, se trata de dejar de beber. Se trata de dejar de fumar. Hay que llevarlo a cabo. Sin hacer trampa. Sin prometerle a otro algo que no voy a cumplir. Y somos tramposos. Se trata de jugar con la pirinola. Es decir, en la pirinola a veces dicen todos toman o todos ponen. Pero yo leo toma todo y entonces tengo que hacer trampa a los demás para que yo pueda robarle a los demás esa posibilidad. Y eso es esto le llamamos ahora corrupción, impunidad y cosas por el estilo. Pero eso es exactamente eso lo que nos ocurre. ¿Sí? A veces nos podemos equivocar, pero equivocarse a propósito no es lo mismo que equivocarse por error.
Esto es, digamos, la esencia misma de la prospectiva. Lo demás son métodos. Ahora, ¿qué hemos hecho en el caso mexicano? Bueno, primero, en Latinoamérica ya hay algunos grupos de prospectiva con los que hemos estado en contacto. Tenemos libros incluso que hacemos con prospectivistas de otros lados. Ha sido más desarrollado en algunos países muy desarrollados, como puede ser el caso francés, como puede ser el caso alemán, como puede ser el caso español, como puede ser el caso americano incluso, aunque también ellos están rompiendo ahorita muchas de las reglas del juego, a pesar de la planeación, pero les cuesta trabajo porque son reglas del juego. En este momento México ha decidido poder hacer prospectiva. Es absolutamente indispensable que haga prospectiva México. ¿Por qué? Porque muchos de los indicadores de México son a la baja. O sea, no hemos tenido ni la eficiencia, ni la educación, ni el nivel educativo, ni tampoco el nivel productivo, ni tampoco el nivel, digamos, de pobreza que estaba deseable y que estaba ofrecido, prometido y que la sociedad demanda o requiere. A veces no la demanda porque no se atreve, pero sí la requiere. Entonces, esto es lo que tiene que cambiar. Es el momento de cambio en México, en muchos aspectos. Pero cuando yo digo muchos, quiero decir prácticamente todos. O sea, es el conjunto, es la holística. Es decir, esto no puede cambiar solamente en salud, o solamente en educación, o solamente en seguridad nacional. Tiene que cambiar en conjunto, de manera que haya un nuevo equilibrio y que se busque el mejor de los futuros posibles. Decía Anthony Quinn que si fuera fácil cualquiera los haría. Yo diría, no solamente que cualquiera los haría, es decir, si fuera fácil, ya lo hubiéramos hecho. Es decir, no es fácil, pero cuesta trabajo, etc. Mientras más consolidamos. Ahora, déjenme hablar un segundo, porque puede ser interesante. Es más complejo lo que voy a decir ahorita y luego lo aterrizo. Hoy en día estamos entrando en tiempos que se llaman postnormales. Los tiempos postnormales, no sé si hablé en Acatlán de tiempos postnormales, pero lo he venido hablando últimamente. Estos tiempos postnormales quiere decir ya nada de lo que era va a seguir siendo. O sea, todo cambia, todo está cambiando, no solamente en instrumentos como los celulares o las computadoras, está cambiando en la sociedad, está cambiando en la política, está cambiando en absolutamente todo. Ahora, si va a cambiar, puede ser que para mí sea un gran problema, porque cambie para mal, o puede ser que sea una oportunidad para que cambie para bien. O sea, que llegamos, digamos, al punto de crisis, digamos, al punto de no retorno del cual tenemos que salir. Entonces, en este momento sí tenemos oportunidades muy particulares. Lo acabamos de ver en el caso mexicano muy claramente, con motivo del reciente o los dos recientes temblores que tuvimos, la participación de la sociedad civil, que es algo que a ustedes les interesa particularmente, es muy importante. Predominó la participación, se organizó, cometieron muchas equivocaciones, muchos errores y muchas faltas de precaución en un momento dado, pero hicieron algo que no en cualquier lugar del mundo se hace. Y esto es digamos, de felicitar y de agradecer. ¿Estamos aprendiendo? Espero que sí. Dijimos en los últimos otros dos temblores que íbamos a aprender, pero no aprendimos. Entonces este es el momento de aprender. Y hay que aprender por los temblores, por los ciclones. Antes no había los ciclones que ahora tenemos. Ahora vienen unos tras otros, casi como si hubieran avioncitos. Es decir, el mundo está cambiando. Políticamente también. En casi todos los países de Latinoamérica ha habido movimientos sociales que han tumbado gobiernos incluso, o que han metido incluso a la cárcel a algunos gobernantes. En el caso de Estados Unidos emerge una figura, que es el caso de Trump, que nadie esperaba, o las gentes más racionales no esperábamos que pudiera llegar a emerger en un país que pretendía ser no solamente muy desarrollado, sino probablemente presumía de ser el país más democrático del planeta. Es decir, esto puede ocurrir y ocurre. Es un cambio de paradigma. ¿Nos representa un problema? Nos representa una terrible situación y una amenaza terrible. Tenemos que hacer algo al respecto, tenemos que hacerlo. La pregunta es, ¿cómo lo hacemos?
reaccionamos, y aquí es donde viene una cuestión muy importante de la perspectiva. Una cosa es ser reactivo, me están atacando y yo reacciono, y otra cosa es ser proactivo, o sea, voy a pensar qué hago en caso de que me ataquen. Y en ese caso estoy mejor preparado para cualquier cambio, ataque que pudiera yo recibir. Esto es lo que tenemos que hacer en este momento. Tenemos que prepararnos para cualquier situación que pudiera ocurrir, no estar reaccionando. Llevado a la vida real, llevado al medio normal. Voy a suponer que yo camino por la calle y me asaltan. Entonces ahí yo no tengo tiempo de decirle al asaltante, oye, ¿sabes qué? Déjame pensar qué hago, ¿no? O decirle, ¿sabes qué? Tengo que ir a consultar a mi asesor o a un consejo o lo que fuera para que me diga qué hago. Yo tengo que ser reactivo en ese momento porque ya tengo el ataque. Lo que sí puedo hacer es aprender de ese ataque y decir, la próxima vez que me ataquen, yo ya sé qué es lo que tengo que hacer. ¿Sí? A mí, el personal, no voy en historias personales, me ha ocurrido, he salido muy bien de mis ataques porque tenía yo previsto qué es lo que tenía que hacer. Aunque parecía sorpresa, no fue sorpresa, yo ya sabía qué tenía que hacer. Si me atacaban en la calle, si me atacaban con cuchillo, me atacaban con pistola, si me amenazaban 1, 2 o 3 individuos, si me amenazan en el coche, yo manejando, es totalmente diferente, pero yo tengo que tenerlo previsto. Es absolutamente importante. Eso tenemos que hacer como nación, tenemos que hacer como país, tenemos que hacer como sociedad, tenemos que hacer por cada uno de nosotros. Pero sobre todo en materia de prospectiva, no estoy hablando de lo individual, sino estoy hablando de lo colectivo, en el grupo que me interesa. ¿Qué me interesa? Pues mi comunidad. Me interesa mi comunidad, me interesa mi pueblo, me interesa mi colonia, me interesa mi estado, me interesa mi nación. O puede ser que me interese la humanidad entera, pero las cosas tienen que pensarse con escalas diferentes. ¿Sí? Mi comunidad es diferente de otra comunidad. Entonces, los tiempos postnormales, a los que hice un momento referencia, quiere decir lo que veníamos considerando, por ejemplo, todos somos iguales. Pues no todos somos iguales, hay unos más iguales que otros. Eso le llaman democracia, si todos fuéramos iguales. Bueno, si no somos iguales, cada quien tiene que ser considerado en su materia. Quiere decir que, por ejemplo, cada uno de nosotros aprende de manera diferente. Un sistema educativo que me haga todo formal, uniforme o de evaluativo, que es lo que hemos venido viviendo, que me haga todo parejo, pues no somos iguales. Es decir, entonces yo necesito sistemas muy flexibles. Y ahí voy a atreverme a citar a Bauman, que es un filósofo que era checo-eslovaco, polaco él, que Bauman nos dice que la vida es líquida, hay que acomodarse a las circunstancias. Él habla del amor líquido, de otras cosas muy interesantes, vale la pena leerlo, pero quiere decir que el mundo del futuro es postnormal, quiere decir la ortodoxia ya no funciona y que además es líquido, o sea, tenemos que acomodarnos. ¿Por qué líquido? Porque si fuera sólido no lo podemos cambiar, porque si fuera aire no lo pudiéramos agarrar. Entonces voy a platicar 2, 3 cositas del tiempo postnormal. Quiere decir, voy a suponer se habla del cisne negro. Probablemente muchos hayan oído hablar del cisne negro, es una publicación muy conocida y toda la esencia del cisne, toda la publicación, es un libro muy gordito que tengo ahí en la casa, es una publicación donde de lo que hablan es, los ingleses conocían solamente cisnes blancos. ¿Qué quiere decir? Que los cisnes tenían que ser obligadamente, fue mi teléfono, los cisnes tenían que ser blancos, hasta que fueron a Australia y encontraron que había cisnes negros. Quiere decir que hay algo que existe, pero que yo no sé, pero que puede existir y que tengo que considerar que puede existir. Y eso es la anormalidad. Esto no es normal, lo normal son los cisnes blancos, pero puede haber cisnes negros. O sea, en un evento puede ocurrir algo que no estaba previsto, que no estaba imaginado siquiera, pero que nosotros tendríamos la obligación preventivamente, o sea, anticipativamente, de imaginar su posible existencia. ¿Ok? Esto es. Ahora, el cisne negro emerge de repente, pero hay también el elefante negro.
Todos vemos los elefantes grises. Bueno, de repente hay elefante negro. Puede haber un elefante negro y no nos damos cuenta. Ya lo vemos, hasta en el circo lo vemos y no nos damos cuenta. En el zoológico lo vemos y no nos damos cuenta. Quiere decir que hay elementos que no hemos analizado porque son todavía muy chiquitos, pero que pueden crecer. El tercer elemento le llaman la medusa negra. Es muy interesante. La medusa es un ser vivo que no podemos agarrar. No es agarrable. Un elefante lo puedo agarrar, lo puedo tocar, lo puedo oler. Una medusa se me deshace en las manos. Quiere decir que el tiempo del futuro es algo inacible. Quiere decir que es trascendente. Tengo que trascenderlo. No todo lo puedo resolver. Tengo que trascenderlo. Tengo que aceptar la imposibilidad de agarrarlo. ¿Está claro? Ahora, está claro, pero es muy difícil de contemplar. Muy difícil. Ahora, ¿dónde entra la perspectiva? Es que permite visualizar con la imaginación de la gente creativa, con la gente que tiene imaginación, visualizar elementos que o no están presentes, como el cisne negro, o no notamos su presencia, como el elefante, o no pueden ser utilizados con nuestros 5 sentidos, o sea, con el tacto, o con el olfato, o con la vista, lo que fuera. ¿Está claro? Ok. Entonces, todo esto, la perspectiva permite abrir esas posibilidades y prever, anticipar qué es lo que conviene hacer en ciertos casos. En uno de los casos, por si se presenta, o por si yo puedo lograr que se presente. Y en otros de los casos, porque ya se está presentando, pero no me he dado cuenta. ¿Sí? Algo está ocurriendo y no me he dado cuenta, no estoy preparado para ello. Y la perspectiva permite estas cosas, permite visualizar un futuro cercano, relativamente cercano, no, lejano para lo tradicional, pero cercano porque no estamos hablando del fin del milenio, ni siquiera del sexenio, estamos hablando de los próximos 10, 15, 20 años en dado caso. Se ha comentado que en México es difícil hacer perspectiva porque cambiamos las cosas con mucha facilidad. Yo me atrevo a decir que México debiera hacer lo posible, porque no es que se cambian las cosas, es que nosotros las cambiamos. Y si nosotros las podemos cambiar, nosotros tenemos una prioridad en la materia. Pero eso requiere de organización, requiere de concientización, requiere de masa crítica, requiere de política, no de politiquería, no de grilla, sino de política pública, entre otras cosas, pero que sí se lleve a cabo, que no suena una cuestión electorera simplemente. Eso es lo que requiere. Ahora, me voy a aterrizar en algunas cosas. Nosotros, bueno, yo en lo personal y mi equipo y esta persona que acaba de salir de la oficina y este grupo que ustedes conocen, que tú conoces, hemos venido trabajando sobre todo en el campo educativo, considerando que la educación es muy importante, pero además tiene mucho impacto, que las transformaciones en la educación pueden generar un impacto importante en otras áreas. Está muy claro que con una gente más educada, que tenga más posibilidades de una buena educación, no se trata de masivo, se trata de calidad educativa, tendría mejores posibilidades de sobrevivir en un evento peligroso, o incluso de vivir mejor, ¿sí? O incluso de no enfermarse, ya no digamos de curarse, de no enfermarse, porque tiene criterios que conoce, que aprende en el aprendizaje, digamos, ¿no? Ok. Esta persona en materia de salud, pero seguramente una conciencia de esta comunidad, de esta participación social, nos puede llevar a niveles superiores de evitar la corrupción o superar toda la cuestión de la criminalidad que está creciente. Estas que son tendencias negativas, yo las puedo revertir. ¿Cuánto? No lo sé, depende cuánto para cuándo. Si ustedes me hablan del año 3000, seguramente todo. Pero para el año 2030, pues una buena parte. Y para el próximo año, para el próximo sexenio, una parte. Pero en el buen camino. Digamos que yo vaya orientado hacia el buen camino. Aún a pesar de que hay batallas que conviene perder para ganar la guerra. O sea, que hay cosas que hay que hacer a veces, tragar saliva y poder hacer cosas que nos pueden molestar. Por ejemplo, si yo quiero dejar de fumar, yo tengo, lo primero que nada es dejar de fumar.
¿sí? Y luego continuar dejando de fumar. Pero el primer paso es muy importante. Entonces la prospectiva trabaja sobre esos, no solamente los largos pasos, pero los primeros pasos. Entonces habla del futuro, prospectiva viene de ahí. Entonces a eso le llama una actitud proactiva, no reactiva. No es que reaccione a una situación, es que la preveo y la tengo resuelta en materia de lo que pudiera yo querer construir. Se trata de construir, no de que el futuro nos alcance, sino de construir ese futuro. ¿El futuro cuál? El mejor de los futuros posibles. Entonces, manejado a nivel educativo. El caso que tú conociste, el caso de Chiapas, de la NECH, es un proyecto sumamente interesante. Es extraordinario, no lo voy a platicar aquí, pero ustedes lo pueden platicar en otro momento. Es un proyecto que toma en cuenta a la gente. ¿Cuál gente? La gente que vive ahí, no la gente en general, ni la gente noruega o sueca que pudiera haber, la gente que vive ahí, que tiene esa comunidad, que tiene esa manera de pensar, esa manera de sentir, y que algunas de esas maneras de hacer las cosas no son necesariamente las más convenientes, y que entonces se requiere un nivel de sensibilización y de comprensión que fuera diferente. La individuación. Entonces tenemos que pasar en el caso educativo, de un modelo, digamos, de escuela, a un modelo que supere la escuela. Realmente ni siquiera es la enseñanza, es el aprendizaje. El que importa es el que aprende. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hoy hablamos mucho de la escuela al centro. Realmente es la educación al centro y debe ser el aprendizaje al centro. Lo importante es que cada quien aprenda lo que debe y lo que puede aprender. Y mi manera de aprender es diferente de la tuya o la de ella. Es totalmente diferente. Mi estrategia de aprendizaje es otra. Porque mi vivencia, mi cultura, mi ente familiar o donde yo haya estado los primeros años de mi vida me tiñen de otra manera. Hasta mi genética me puede teñir de otra manera. O la manera de pensar y de ser de la sociedad. Aunque yo piense diferente, tengo que aprender, digamos, a colocarme dentro de la sociedad. Y si soy un líder, tengo que aprender cómo le hago para transformar esa sociedad. Y ahí sí existe la posibilidad de crear liderazgos. Por ejemplo, nosotros, con materia de prospectiva, queremos crear esos liderazgos, esa masa crítica que pueda conducir las cosas de manera diferente en favor de la sociedad. ¿Dónde? Pues en las comunidades. Así voy a hablar de mi vida personal. Hace muchos años, mucho antes de entrar yo en prospectiva y cosas por el estilo, yo dirigí el Programa Nacional de Alfabetización. Se creó el INEA, que por lo menos ustedes conocieron, y yo manejaba la alfabetización. Y para poner un ejemplo nada más, que puede ser interesante como experiencia personal, es decir, la alfabetización se daba en ese entonces, se llamaba castellanización, no se llamaba alfabetización, ni siquiera se hablaba de español, se hablaba de castellano. Eso estaba manejado por la señora Bravo Aguja, la esposa del secretario de Educación Pública. Y se hablaba de castellanización, quiere decir, todos tenían que hablar castellano. Todos. Hablar castellano quiere decir hablar una lengua que no es la propia, que no es la de su casa, digamos, en su casa. Tenían que ir a la escuela para aprender castellano. Y yo que manejaba educación de adultos, porque la alfabetización se hace para adultos, gentes mayores de 15 años, me encontré comunidades muy importantes, donde la gente no podía leer o escribir en español porque no sabían español. Es decir, hubieran podido leer y escribir en lengua materna, en lengua indígena, como le llaman. Es muy importante. Entonces, lo que yo decidí es romper con el paradigma de la castellanización, a pesar de las fuerzas vivas de la nación, digamos, ¿sí? Y entonces comenzamos a hacer alfabetización en lengua indígena, en lengua materna. Muy importante. Ahora, no es fácil. Estos cambios que estoy diciendo no son fáciles. Por ejemplo, yo soy una gente que va mucho a las comunidades, no me quedo en el escritorio. Entonces yo iba a las comunidades para ver cómo estaban sucediendo las cosas. Entonces voy a citar algunos ejemplos. Y casualmente fue en el caso de Chiapas, pero en fin, sucede en otros lugares. Voy a ciertas comunidades. Primero, hay una barrera burocrática que me impide llegar a la comunidad. O sea, porque quieren mostrarme las que están bien, no las que están mal. ¿Quiénes? Pues ciertos burócratas o ciertos elementos que están encargados de eso. Pero bueno, había que ir por ríos, con lancha, lo que fuera, para poder llegar a las comunidades reales.
llegas a la comunidad y como la comunidad está recibiendo un pago por la alfabetización, la comunidad quiere mostrar que sí se están alfabetizando. No voy a citar el nombre de la comunidad, pero eso es lo que sucede. Entonces, ¿qué es lo que me hacían? Ellos me presentaban un cuaderno con palabras escritas en español. Y yo, que no hablo ninguna lengua indígena, quería saber si ellos sabían español o no, y cómo les preguntaba yo si no hablaban español. Era muy difícil. Entonces, logré comunicarme y logré descubrir que para obtener el dinero, había que mostrar los cuadernos y que con eso pasaban la prueba. Los cuadernos no los hacían ellos, los hacían sus hijos, porque sus hijos sí iban a la escuela. Hay cierta capacidad de absorber a los hijos y entonces los hijos les hacían. Entonces los papás no podían, demostraban que no podían ni escribir, cuando mucho podían dibujar la letra en dado caso, pero no sabían lo que estaban escribiendo, ni podían entender ni lo que estaba escrito por ellos ni lo que estaba escrito en cualquier otro momento. Gravísimo, gravísimo. Es decir, estábamos tirando el dinero a la basura. Eso creía yo. No es totalmente cierto. Esa comunidad era una comunidad muy honesta, muy honesta. O sea, ese dinero lo usaban para la comunidad, no se le estaban robando las personas. Se le estaba usando la comunidad para hacer un puente o un tubo o algo en la calle o alguna cosa. O sea, la comunidad conscientemente estaba, digamos, engañando al sistema para poder aprovechar. Y en ese entonces había una cosa que se llamaba el Plan Chiapas, que daba una aportación complementaria. Entonces se volvía no solamente la aportación federal, sino la aportación local. Bueno, esto había que aprenderlo, había que ver, había que platicar. Y luego me encontré comunidades donde me decían, es que no podemos aprender porque no hemos recibido los pizarrones y los gises o los pintarrones y los plumones que nos saben, ni los cuadernos y los lápices. Entonces, claro, no los han recibido, quiere decir que alguien no estaba haciendo su tarea o se los estaba robando. Eso había que descubrirlo allá en las comunidades. Bueno, entonces yo tenía que regresar y decirles, de ahora en adelante los reciben. Pero eso no es razón, y esto lo pinto porque es una cuestión muy importante de mi parte, no es ninguna razón para que no aprendan a leer y escribir, y a hacer cuentas, que forma parte del programa. ¿Por qué? Me senté en el piso, ahí es piso de tierra, y escribí en el piso, con el dedo. Todos tienen dedos y todos tienen piso. Y les dije, ustedes pueden aprender a leer y a escribir en el piso. Yo prometo hacer lo posible para que les lleguen los lápices, los pizarrones, los cuadernos, lo que fuera. Porque es la parte federal, digamos, ¿no? Alguien está no haciendo lo correcto. Pero es el deseo de aprender. ¿Qué pasa en el deseo de aprender? Normalmente cancelamos el deseo de aprender. Eso es lo tradicional. A un niño le pregunta a un maestro algo sobre la vida sexual de los seres humanos. Y el maestro o no quiere o no sabe contestar. Y entonces le dice al niño, o le da un coscorrón, no preguntes eso no conviene. O le dice, eso se estudia el año que entra, velo con tu próximo maestro. El deseo de aprender es lo más importante para aprender. Por eso es que cada uno de nosotros somos diferentes. Nuestro deseo y nuestra intencionalidad de aprender es totalmente otra. Yo me he dedicado a aprender un montonal de cosas que me fueron interesando en el camino y que finalmente me han hecho lo que soy hoy en día. Pero todavía quiero seguir aprendiendo. Cuando yo voy a reuniones, a veces expongo yo, pero yo voy a aprender, yo no voy a enseñar. Yo voy a aprender porque aprendo y eso es muy importante. El proyecto Chiapas tiene muchísimo de eso. Por eso me gustó, por eso entramos en el proyecto Chiapas. Es un proyecto que permite precisamente aprender de la comunidad y hacer que unos aprendan de los otros. Es importantísimo. Ha tenido, yo diría que un éxito más que razonable en vista de la situación nacional. Queremos, bueno, yo voy a ayudar incluso a poder promover que esto ya he estado trabajando para ello en muchísimos lugares. Bueno, esa es la labor que se tiene que hacer. Aprovechar lo que cada uno de nosotros y una comunidad sí tiene. Voy a acentuarlo para acabar con la conversación quizá. Nosotros, el pueblo mexicano, es extremadamente creativo. Extremadamente creativo. Lo vemos en los bailes, en las ropas, en la artesanía, en absolutamente todo.
muy creativo, somos muy ingeniosos. Nos vemos de cómo nos robamos la luz. Aquí está lleno de cables en el transformador que está ahí enfrente. Y hay cables que tienen miles de cablecitos, transformadores con miles de cables. Somos muy ingeniosos. ¿Por qué no usarlo precisamente para progresar? Y esto es un poco lo que queremos fomentar. Prospectivamente, sí, ¿a dónde queremos llegar? Queremos llegar a un plan en donde nosotros tengamos, voy a atreverme a decir, la felicidad de todos. Pero bueno, si quieres llamarle los bienes, el bienestar, digamos, de las comunidades. Es bienestar, pero realmente es la felicidad. Eso lo tenemos que hacer. La escuela tiene un rol importantísimo. ¿La escuela? No, el aprendizaje. Es decir, claro, hemos instituido la escuela, pero tenemos que cambiar. No es la tablet, no es la computadora, es el aprendizaje. Y el aprendizaje tiene mucho que ver con el maestro. Y estamos llenos de maestros, es el caso de Chiapas, llenos de maestros que quieren enseñar, que quieren transmitir, así al estilo Aristóteles o Platón. ¿Sí? Quieren, pero bueno, si la situación se los impide, porque tienen que llenar formatos o tienen que apegarse a determinados lineamientos que no les corresponden, les estamos coartando su propia creatividad. Eso es lo que queremos. Necesitamos la creatividad, la innovación, tanto de los maestros como de los alumnos. Yo, que fomento mucho la educación, digamos, virtual en un momento dado, como complemento del sistema educativo, no como sustituto, como complemento. Sí sirve para muchas cosas, pero lo que más sirve es el sistema educativo que vayamos a crear basado en el aprendizaje. El maestro con una libertad de poder adaptarse líquidamente, la vida líquida, a las situaciones de sus alumnos. Situaciones que a veces son críticas. Caminarse 2 kilómetros para poder venir a la escuela. Entonces llegas mínimo cansado y segundo desnutrido, o por lo menos agua vas a necesitar. Todo eso hay que tomarlo en cuenta. Y luego, ¿qué quieres aprender? Hay lugares donde lo que hay que aprender supera mucho lo que se ha venido aprendiendo. O sea, el pasado ya no es el futuro. Por ejemplo, todos los procesos de urbanización quiere decir ciudades o pueblos grandes por lo menos. Esto quiere decir que la vida en un pueblo es totalmente diferente que en el campo. O que la vida en una ciudad, como el caso de la Ciudad de México, es totalmente diferente a la vida en otras ciudades, ¿sí? O otras ciudades menores, ¿sí? Pero es de grandes incluso, es diferente a la de Monterrey o de Guadalajara o de San Luis Potosí, es diferente. Todo eso tiene que tomarse en cuenta. ¿Y quién lo toma en cuenta? El que vive ahí. Por eso es que las comunidades son importantes. Por eso es que tomarlos a ellos con algunas reglas del juego, claro, aprender a leer y escribir, pues para que tú puedas pasar a otro nivel en un momento dado, vas a tener que aprender, leer, escribir y además a pensar. Lo que nosotros hacemos si yo pudiera atreverme a decir qué es lo que yo logro en mis talleres de prospectiva, es aprender a pensar. Yo los pongo a pensar. ¿En qué? En lo que les interesa. No les enseño algo que no les interese. Claro, le hablo de prospectiva que muchos no conocen, pero después tienen que trabajar sobre algo que les interese. ¿Cómo aplico la prospectiva en ello? Que es la preocupación que ustedes me plantearon al entrar aquí. ¿Cómo le hago? Entonces ahí sí, tengo que pensar que el largo plazo es importante. Que no se trata de recibir solamente problemas o buscar soluciones reactivas de un momento dado, sino para dónde quiero ir. Que si la escuela no me sirve, tengo que buscar otros métodos de aprendizaje. Pero tengo que aprender, porque el mundo de mañana me va a demandar cosas. Este país tiene en este momento, como siempre, oportunidades sensacionales. Las comunidades tienen oportunidades sensacionales. Algunas de las comunidades de los estados que ustedes citaron, el caso de Chiapas también, tienen agua y bosque, una cantidad de factores de mucha conveniencia. Creatividad tienen, uno va a comprar artesanía, creatividad. ¿Cómo le hacemos para hacerlo? Hacer que ellos progresen en la comunidad. Pero no restringírselas, sino al contrario, fomentárselas. Esto toca sensibilidades de carácter político que a algunos no les convienen. Y hay que vencer esas sensibilidades. Y esas hay que convencer. Yo no hablo en este momento de guerra, no hablo de vencer, hablo de convencer. Y eso requiere de gentes como ustedes o de proyectos como el que ustedes manejan para poder manejar la palabra en lugar de las armas.
No sé si con esto Sí, sirve de algo que quieran saber. Sí, a mí me gustaría un poco retomar dos cosas, ¿no? Sí. Un poco cuando mencionaba el caso como de la alfabetización, por ejemplo, pues ADECO, Acciones para el Desarrollo Comunitario, surge justo como en los procesos de alfabetización en comunidades rurales. Perfecto. Y tiene mucho en su metodología, en su enfoque, la educación popular, ¿no? De Paulo Freire, Sí. y del constructivismo. Entonces, nos hemos dado cuenta a raíz, como por ejemplo, de estos proyectos de la prospectiva, que hay pues un diálogo pendiente, ¿no? Por ejemplo, tal vez Paulo Freire no lo dijo así, pero cuando hablaba de la concienciación, pues en la idea de que uno a través de sus propias acciones puede estar con el mundo y no en el mundo, pues ahí había un pues legado claro de que pues las propias acciones transforman, ¿no? Y hacen pues el futuro, ¿no? Entonces, ¿cuáles son, digamos, como los retos para que las personas, cuando uno va a trabajarlos en talleres o con las comunidades o con las personas que trabajan en las comunidades, concienticen, ¿no? O sea, como un ejercicio crítico de poder comprender y asimilar, pues que el futuro, eso que parece como algo dado o algo pues ahí como nebuloso, pues se puede construir, ¿no? A partir de nuestra propia acción. ¿Cuáles son como los retos ahí? Te voy a decir, ¿estás grabando? Sí. Cuando yo entré en alfabetización, aparte de esta cuestión de que se llamaba la castellanización, ya había algunos movimientos de primaria y de alfabetización que se insumieron, digamos, en el instituto cuando lo creamos. Nos dimos cuenta que había algunas experiencias exitosas. Por ejemplo, algunos de los grupos cristianos, sobre todo, o sea, de otras religiones, no solamente la católica, estaban teniendo mucho éxito en algunos lugares, como fue el caso de Chiapas, precisamente. Había una organización que se llama Escuela de Verano, que capturaba a muchísimos indígenas porque los educaba. El único problema que yo encontré es que los educaba, o sea, tuvo una metodología buenísima, les hacía libros en lengua indígena. Es muy importante, porque se comunicaban. Tenían una intencionalidad de catequización, o sea, eran iglesias y claro, se trataba de catequizar. Eso nosotros, con la educación liberal que nosotros fomentábamos, no estábamos a favor de ello, no los íbamos a atacar, pero de cualquier manera tenemos que aprender de esa experiencia. ¿Cómo aprender de la experiencia? Había algunas campañas que se manejaban, yo me acuerdo mucho de la frase, había algunos grupos que alfabetizaban con una frase que se llamaba Anita lava latina. Era la primera frase del aprendizaje de la alfabetización. Anita lava latina. Y yo todavía dije, bueno, esa gente primero ni se llama Anita, ni tiene tinas, no tiene la menor idea de qué es una tina. Es decir, ¿qué es eso de Anita lava latina? ¿Qué les puede interesar de una frase de esa naturaleza? Y es cuando acudí a Paulo Freire. Yo traje a Paulo Freire a México varias veces, tengo grabaciones con él, que a lo mejor les interesarían a ustedes. No las tengo aquí, las tengo en mi casa, pero porque una vez incluso le dije, ¿sabes qué? Te voy a hacer una entrevista para que les digas a los agentes educativos qué es lo que tienen que hacer. Paulo Freire, el liberador, que por lo visto tú conoces bien, fue muy amigo, y nada más para romper paradigmas. Cuando yo dije necesito a Paulo Freire porque es el ideal de lo que yo quisiera lograr aquí, quise hacerlo por un trámite oficial. Bueno, oficial quería decir pedirle permiso al director, que era mi amigo, no tenía problema, al secretario, que no era mi amigo, pero que lo medio conocía, y luego a Relaciones Exteriores, pero todo con documentos oficiales, que para pasar de un escritorio a otro toma mucho tiempo. Entonces me dijeron, sí, más o menos como dentro de un año, año y medio lo puedes invitar, pero tiene que intervenir Relaciones Exteriores. Yo dije, no puedo esperarme, es hoy. Entonces, ¿qué hago? Le hablé por teléfono a Paulo Freire. Y le dije, oye Pablo, yo
te conozco de escrito, no te conozco personalmente, pero quiero que vengas porque te necesito. Pues fíjate que no puedo, tengo compromisos de esto. Iba a Stanford, nomás porque yo soy a veces terco. Iba a Stanford y yo le dije, ¿cuándo vas a Stanford? No, pues tengo que estar ahí el martes próximo, no sé qué, creo que le hablé un jueves. Le digo, ¿sabes qué? Yo te pago el viaje y pasa por mí. Lo tuve que pagar yo porque pedir dinero de la institución iba a tomar siglos. Entonces, yo le pagué el viaje, fui al aeropuerto por él. No lo conocía, era un señor, no sé si tú lo conociste, o de foto por lo menos. Era un señor moreno, muy brasileño, de barba larga, blanca, vestido muy ligeramente y con tenis rojos. Y yo dije, es. Así, la intuición me dijo que era él. Y lo traje y dio grabaciones, habló con los agentes, hice grabación para que se difundiera en la República, etcétera. Hice lo que yo pude. Pero lo más interesante es que él sí sabía lo que era la política en la educación, o la educación para la política. Eso es lo que él sí sabía. Y lo había hecho, lo corrieron de su país por eso. Digo, porque era político y no aceptaron. Pero aquí logramos que tuviera una cierta influencia en los primeros métodos de alfabetización. Los otros seguramente han cambiado, no soy crítico, no los conozco bien, pero de cualquier manera, en ese momento era lo que se necesitaba. La estructura nos estorbó y tuvimos que modificar estructura, por esto mismo que yo decía. Es una estructura que estaba casada de alguna manera con otras relaciones. Tuvimos que cambiarla y que romper paradigmas a pasto. Pero eso de traer a Paulo Freire hablándole por teléfono, era un rompimiento de paradigma, según yo, visto hoy en día. Era decir, pues no me dejas, yo veo cómo le hago, pero lo hago, creo en eso. Bueno, eso es lo que hay que hacer, según yo, eso es lo que hay que hacer. O sea, no se puede por aquí, no se puede por acá sí, hay que ser tercos, persistentes, cuando uno cree en algo. Es decir, cuando uno cree, ve cómo le hace, hay que hacerlo. Es decir, no solo protestar, hay que pasar de la protesta a la propuesta. Y de la propuesta a la acción. Eso es lo que yo me atrevería a decir. ¿En función de qué? En función de aquellos con los que estamos operando, digamos, ustedes con esas comunidades o con los comunitarios, digamos, ¿no? O con los miembros de una comunidad. En función de, de su propia diversidad. ¿Sí? No son, incluso estando dentro de una misma etnia, ¿sí? No son iguales. ¿Sí? Y tampoco son iguales los padres y los hijos. O sea, como que hay que hacer un trato muy diferenciado. La heterogeneidad tiene que ser tomada en cuenta. Eso es lo que yo diría como un consejo básico. Ahora, dentro de ello, ¿cómo hacer que piensen en el largo plazo cuando están acostumbrados, muchos de ellos, a pensar en el pasado? Mi abuelo decía esto, lo hacía así, mi papá, o lo que fuera. Pues exactamente como hacen los delincuentes. O sea, hay que convencer. Es decir, un delincuente convence a otro que sea, lo obliga, lo que fuera. Todos estos grupos de narcotráficos y cosas por el estilo están hechos así. Pero están nutridos de un elemento muy importante. Es decir, o de dos probablemente. Uno tiene que ver con el afecto, tiene que ver con la parte muy personal de cada uno, muy íntima de cada uno, y otro tiene que ver con las condiciones materiales. Es decir, yo necesito que una comunidad, un país, sea verdaderamente equitativo, que eso de que somos iguales, seamos iguales, de manera que la gente pueda efectivamente rebasar sus niveles de necesidad y no casarse con el único que le está ofreciendo. Creo que es muy importante. Ahora, ¿la educación puede contribuir a ello? Claro, porque hay lugar para todos, pero vamos a tener que tener cierto conocimiento, ciertas habilidades, ciertas competencias incluso, que no son solo laborales, que son sociales, para estar en la sociedad. Yo, en mi historia, una vez yo estuve en la Secretaría de Educación Pública y era el asesor del grupo de competencia laboral, conocer, a lo mejor ustedes lo conocen, conocer. Entonces yo defendía la parte social, digamos, que es mi carácter.
A mí me interesa mucho la parte social y entonces se hicieron las competencias sociales, no solamente laborales, porque la corriente inglesa con la que se inició, todo venía muy laboral. Los ingleses en ese sentido son muy laborales. Bueno, yo diría que esto tiene mucha importancia. ¿Quién soy yo en esto? Aparte de que ya trabajé en prospectiva y que estuve en la fundación y por mi propia historia, que de alguna manera comenté, aparte de ello, yo estudié para ingeniería, tengo un cierto conocimiento ingenieril o tecnológico o cosas por el estilo, y luego estudié un montonal de cosas de sociología, de leyes, de contabilidad, e estudié psicoanálisis. Yo soy psicoanalista y soy maestro, tuve una maestría en psicoanálisis. Entonces yo creo que uno de los elementos importantes es combinar lo cualitativo con lo cuantitativo. Y a veces en mis clases doy un ejemplo, y lo voy a dar ahorita. Cuando yo le pregunto a la gente, a un grupo de gente, si tienen o tuvieron pareja, todos tienen o tuvieron pareja. Novia, esposa, amante, lo que fuera. Cuando yo les pregunto y luego les pregunto, bueno, ¿y cómo escogieron pareja? Hicieron un análisis estadístico, un método cuantitativo, un análisis de probabilidades. Yo no sé, nadie, solo una sola ocasión, ocurrió alguien que me dijo, yo sí lo planeé muy bien. Y claro, quería ser rico y se quería casar con una gente rica. Pero es el único. En todos los demás casos, y es para demostrar que las decisiones de todos y cada uno de nosotros están más teñidas de la parte cualitativa que de la parte cuantitativa, que es difícil de medir. Yo puedo medir cuánto mide esa mesa o cuánto mide este cuarto o una carretera. ¿Cómo mido el amor? ¿Cómo mido la tristeza? ¿Cómo mido el afecto? O el odio, o la simpatía, o cosas por el estilo. Entonces hay técnicas para eso. Hace unos días se lo pregunté a unas gentes que estaban haciendo una exposición y no supieron contestar. Pero sí hay técnicas. Ahora, técnica, lo importante no es la técnica, lo importante es querer hacer. Yo tengo matrices, tengo diseños y cosas, los uso, pero lo más importante es que piensen y que expresen lo que piensan, lo que sienten, y luego al final, y vale la pena hacerlo, es decir, les hago 4 preguntas que me contestan a mí, no a la institución. Les digo, y esto vale la pena, se me hace que vale la pena para las comunidades. ¿Qué aprendí? O sea, en vista de la clase o lo que fuera, ¿qué aprendí? O sea, sirve pedagógicamente, sirve para acordarse o lo que fuera. Lo más importante, ¿qué más quiero aprender? O sea, en vista de lo que aprendí, ¿qué más quiero aprender? ¿Dónde está mi motivación? ¿Qué voy a hacer con lo que aprendí? El aterrizaje. Y finalmente, ¿qué voy a hacer que haga la comunidad o la institución o donde yo laboro para que ellos también cambien y hagan lo que yo quiero? Me han contestado maravillas. Son hojas que yo recibo en lo personal, no en la institución. Y les insisto, ojo, no están evaluando ni al maestro, a mí, no me están evaluando a mí, no están evaluando la materia, el conocimiento de la materia, no están evaluando la institución donde eso está dando, están evaluando su aprendizaje. Y eso de la evaluación del aprendizaje es muy importante. Alguna vez manejamos, es decir, a lo mejor se los puedo proponer, incluso nos encargaron un proyecto que se llama evaluación formativa. Eso vale la pena tomarlo en cuenta. Quiere decir, la evaluación que hacemos es de carácter excluyente. Es decir, tú pasas y tú no pasas. ¿Sí? Tienes 5 o tienes 8. Tienes 6, etc. ¿Pasas o no pasas? Es excluyente, es para excluirlo. La evaluación formativa tiene mucho que ver con la cuestión de competencias, pero no es lo mismo. Tienes un elemento que te dice, bueno, ¿qué es lo que tú debes saber, conocer, haber aprendido? Pero yo lo que voy a detectar es que sí, que incluso qué tienes de más y qué tienes de menos. Y en lo que tienes de menos te voy a dar una acción para poder adquirir aquello que no tuviste. Pero esto es personal, porque lo que cada uno de nosotros tiene de menos es diferente. A lo mejor, es decir, algunos aprendimos a sumar y restar
de otra manera. Yo aprendí a multiplicar y a dividir de otra manera. Yo estuve en colegio español 3 años nada más, pero en Colegio Madrid, mi único colegio privado donde estuve. Tuve muy buen maestro, la institución no me gustó, pero el maestro sí, muy buen maestro. Que también, perdón, alfabetizan actualmente el Colegio Madrid también. El Colegio Madrid tiene misión alfabetizadora, efectivamente. Bueno, yo estudié 3 años en el Colegio Madrid y luego me fui porque me peleé tuve una riña terrible y a mi maestro lo corrieron. Pero, ¿por qué cité el Colegio Madrid? Estaba yo mencionando, se me fue la idea. ¿Qué estaba yo diciendo? La evaluación formativa. Sí, la evaluación formativa. Entonces, es muy importante que cuando uno quiere progresar, uno sepa exactamente en dónde. Pero cada uno de nosotros somos diferentes. Entonces, ya sé, aprendí a hacer divisiones y multiplicaciones a la española. Entonces me costó muchísimo trabajo poder regresar al estilo que me estaban enseñando luego en la secundaria. ¿Sí? Me costó mucho trabajo porque había aprendido otra cosa. Pero eso me enseñó que cada quien aprende de manera diferente. Entonces cada vez que voy al mercado, y compro, la gente hace cálculos y los hace bien. A veces hay tramposos, ¿no? Pero en fin, los hace bien y me dice cuánto de los salchichas o de las lechugas que me estoy comprando. Es más, hoy en día ya no tanto. Ahora sacan la calculadora. Ya no saben sumar, restar, multiplicar y dividir. Lo hace la calculadora. Es muy importante que uno sepa por lo menos qué está haciendo la calculadora. Y ya no, ahora ya usan hasta celular y cosas por el estilo. Eso se ha perdido. Otra historia. Son anécdotas. Cuando yo estaba en la secundaria, uno de mis maestros, muy creativo, diseñó una regla de cálculo. Ustedes ni conocieron las reglas de cálculo, ¿sí? ¿No? Es una reglita que se desliza, una cosa se desliza sobre una regla y entonces uno puede hacer multiplicaciones, divisiones. Pero tiene que pensar en la dimensión. No es lo mismo 2 por 2 que 20 por 20. La dimensión no me la daba la regla de cálculo. O sea, no me evitaba pensar. La calculadora me evita pensar. Entonces, hay que fomentar el hecho del razonamiento, yo creo. Materia de futuro hay que fomentar. Ahora, que esa era la pregunta original, me tardé 2 horas en contestarla, pero la pregunta original, esta cuestión de futuro es valorizar la cuestión de saber para dónde uno quiere y puede ir. Y luego valorizar el esfuerzo que se requiere. El esfuerzo puede ser dinero, pero puede ser simplemente esfuerzo de capacitarse en algo, formarse en algo, preguntar para saber, vincularse con alguien que sí sabe lo que fuera. En el caso ya más macro, pues una política pública, puede ser la formación de determinados ciudadanos en determinadas áreas, en lugar de que sean empleados con salario mínimo, que pudieran llegar a ser empleados o empresarios o lo que fuera, pero que pudieran tener mejores ingresos, mejores conocimientos. Todos lo pudieran hacer. El sistema muchas veces se los ha impedido. ¿Se los tiene que seguir impidiendo? Esperemos que no. Y este es el momento en el que se puede hacer. Yo creo que, no conozco bien la asociación, con toda franqueza, pero trabajar con comunidades para mí ha sido mi sueño, ¿sí? Es decir, es muy importante. ¿Por qué? Porque yo tengo esa capacidad de la heterogeneidad. Para mí es muy valiosa una persona, aunque tenga ciertos defectos. Pero esos defectos son corregibles muchas veces. Sobre todo si lo dialogamos. Entonces, el método dialógico es el que yo utilizo en mis sesiones de trabajo en general. Diálogo. Les pregunto, los tomo en cuenta. ¿Sí? Es más, al final de mis sesiones, con esto que estoy diciendo, la gente aprende los unos de los otros, no de mí, y insisto en eso. Es decir, yo tomo la palestra al principio, pero al final se la cedo a ellos. Entonces, ellos son los que tienen que aprender unos de los otros, porque ellos de ciertas cosas saben más que yo.
A lo mejor hay algunas en las que yo sé más, pero de ciertas, de lo que a ellos les interesa, saben más. Y además eso los motiva. Y ese es el segundo factor que yo decía yo que se necesita, que es el factor afectivo. Uno tiene que sentirse tomado en cuenta, querido. Es muy importante por un maestro, por un colaborador, mi secretaria tiene 35 años trabajando conmigo y a veces, bueno, si le pago no tiene remedio, pero en fin, ella podía ganar muchísimo más, está haciendo un sacrificio. Está empacando para nuestra mudanza. ¿Por qué? Porque me quiere, porque la quiero yo también. Ella es cristiana y yo fui padrino de ella, yo no soy cristiano para nada, pero fui padrino, conozco su comunidad, etc. Ella se siente apreciada por mí y yo me siento apreciado por ella. Eso es importante y eso es lo que no les pasa muchas veces en las comunidades, incluso entre ellos. Muchas veces hay rivalidades que hay que sanar. Entonces, ahora sí, me regreso. Evaluación formativa, evaluación para poder seguir progresando, para que sea formativo, incluyente y no excluyente, para que la gente entre, no para que se salga. Y eso es lo que el sistema educativo no ha logrado. Eso es lo que estamos luchando. Estoy ahorita preparando una cosa para eso que me han pedido. Y estamos trabajando sobre ese tipo de proyectos. Pues, tú conoces más a Margarita y a los otros, es más o menos una filosofía, yo diría, similar en cuanto a manera de pensar o manera de sentir. Un compromiso social. Yo creo que eso es lo que ustedes tienen y ojalá que yo pueda ayudarles. Les ofrezco que en otro momento que nos podamos reunir, seguramente en otro lugar, les voy a tratar de copiar la entrevista con Freire. Les va a ser muy, muy útil, muy útil. Sí, es muy interesante, era una gente maravillosa. Conocía a toda la familia, incluso se murió su esposa y eso lo llevó verdaderamente al drama. Conocí a su hija que trabajó en Nicaragua en las alfabetizaciones. Sí. Nos quisimos mucho. Luego ya vino a México muchas veces, o sea, ya a propósito, y ya pagado por la institución. Yo no le pagué todos los viajes, pero el primero fue la clave. La punta de la flecha es más importante que toda la flecha. Luego haces la flecha.